Grabación encontrada en cámara de bolsillo. Fecha: 12 de marzo de 2023. Localización: cámara oculta bajo el templo de Amarná, sellada durante más de 3300 años. Se escucha la respiración agitada de un hombre. Es Daniel Aranda, de 41 años, arqueólogo español y líder de la expedición. Habla con voz temblorosa: no fue un sarcófago, fue una advertencia. Lo abrimos. Y desde entonces, él no ha dejado de observarnos. De fondo se oye un sonido sordo, rítmico, como un latido, pero no proviene de ningún corazón conocido. Luego, un crujido. Una voz, gutural y múltiple, susurra en egipcio antiguo: has roto el silencio. Ahora, yo romperé tu mundo. La grabación termina con un grito que no parece humano. El frío bajó de repente aquella noche en Amarná, un frío que no correspondía al desierto egipcio en marzo, un frío que parecía emanar del propio tiempo, como si los siglos se hubieran corrompido y filtraran su esencia helada a través de las grietas de la realidad. Daniel Aranda llevaba 21 años estudiando el periodo amarniense, 21 años obsesionado con la figura de Akenatón, el faraón hereje que había intentado cambiar el curso de la historia egipcia con su revolución monoteísta. Desde que leyó sobre él en la universidad, había creído firmemente que Akenatón fue un revolucionario espiritual, un visionario adelantado a su tiempo que había entendido algo fundamental sobre la naturaleza divina que sus contemporáneos no pudieron comprender. Pero aquella noche, cuando el sarcófago se abrió con un sonido que parecía el suspiro de milenios contenidos, Daniel comprendió que había estado terriblemente equivocado sobre todo. La expedición había comenzado 6 meses antes, cuando unos trabajos de restauración en las ruinas de Aketatón revelaron la existencia de una cámara subterránea que no aparecía en ningún mapa arqueológico previo. Nadia El-Farouk, lingüista especializada en textos religiosos prohibidos del antiguo Egipto, había sido la primera en notar las inscripciones extrañas en el acceso a la cámara. A sus 38 años, había traducido cientos de textos funerarios, pero aquellos jeroglíficos no se parecían a nada que hubiera visto antes. No seguían la gramática egipcia convencional, no utilizaban los símbolos canónicos de las dinastías conocidas. Era como si hubieran sido escritos por una civilización paralela, o peor aún, por algo que hubiera aprendido a imitar la escritura egipcia sin comprenderla realmente. Lucas Márquez, de 29 años, había llegado al equipo como técnico de drones y videógrafo, encargado de documentar cada paso del proceso de excavación. Sus cámaras de alta definición capturaban cada detalle con precisión milimétrica, pero cuando revisaba las grabaciones por las noches, comenzó a notar discrepancias inquietantes. Las imágenes mostraban figuras que no habían estado presentes durante la filmación, sombras que se movían independientemente de sus portadores, y algo aún más perturbador: el tiempo en las grabaciones parecía transcurrir a un ritmo diferente al real. Secuencias que él recordaba haber filmado durante 5 minutos aparecían en la cámara como si hubieran durado horas, con cambios sutiles en la posición de los objetos que nadie había tocado. El doctor Héctor Villalobos, antropólogo forense de 54 años, había sido llamado específicamente para examinar cualquier resto humano que pudiera encontrarse en la cámara. Su experiencia en el análisis de momias egipcias era vasta, pero cuando finalmente accedieron al sarcófago, lo que encontró desafió toda su comprensión científica. No había cuerpo momificado, no había vendas ni canopes, no había ninguno de los elementos funerarios esperados. En su lugar, un líquido oscuro y viscoso llenaba parcialmente el sarcófago, un líquido que parecía latir como un corazón vivo y que emitía un olor dulzón y nauseabundo, como miel podrida mezclada con incienso rancio. Junto al líquido, una máscara de oro con ojos de obsidiana que parecía seguir con la mirada a quien quiera que se acercara. Samir Hassan, el guardián del sitio de 66 años con raíces nubias, había intentado advertirles desde el primer día. Conocía las leyendas orales que se transmitían de generación en generación entre los habitantes locales, historias que los arqueólogos occidentales solían descartar como superstición ignorante.
Pero Samir sabía la verdad. Akenatón no había sido un faraón como los demás. Había sido un anfitrión elegido por una consciencia que venía del sol, una entidad que había utilizado su cuerpo como vehículo para experimentar la realidad humana. Y el sarcófago no había sido construido para proteger al mundo de él, sino para protegerlo del mundo, manteniendo contenida una presencia que no debería haber existido jamás en nuestro plano de realidad. La inscripción en el exterior del sarcófago, una vez que Nadia logró descifrarla trabajando día y noche con diccionarios de lenguas muertas y textos prohibidos, resultó ser una advertencia terrible: no abras. Él duerme. Si despierta, el sol no volverá a ser solo luz. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El equipo había trabajado durante semanas para abrir el sello, convencidos de que estaban a punto de hacer el descubrimiento arqueológico más importante del siglo. Daniel había soñado con ese momento durante décadas, imaginando cómo su nombre pasaría a la historia junto al de Carter y Tutankamón. No podía imaginar que en lugar de gloria, estaba a punto de desatar algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Los primeros efectos comenzaron la misma noche en que abrieron el sarcófago. Daniel experimentó lo que inicialmente describió como alucinaciones, visiones de Amarna en su época de esplendor, con templos radiantes dedicados a Atón y miles de fieles postrándose ante el disco solar. Pero estas visiones tenían una cualidad diferente a los sueños o las fantasías. Podía sentir el calor del sol amarniense en su piel, oler el incienso que se quemaba en los altares, escuchar las voces de los sacerdotes entonando himnos en honor al Dios único. Y en el centro de todas estas visiones estaba Akenatón, pero no el faraón demacrado y andrógino de las estatuas oficiales, sino una figura de una belleza sobrenatural, con ojos que brillaban con una luz interior y una sonrisa que prometía conocimientos prohibidos. Nadia comenzó a experimentar episodios de escritura automática, despertando por las mañanas para encontrar páginas y páginas de jeroglíficos que no recordaba haber escrito, textos que describían rituales nunca documentados e invocaciones a entidades que no aparecían en ningún panteón egipcio conocido. Los jeroglíficos eran perfectos, trazados con una precisión que habría requerido años de práctica, pero ella juraba no recordar haberlos escrito. Peor aún, cuando intentaba traducirlos, las palabras parecían cambiar ante sus ojos, como si el texto se resistiera a ser comprendido por una mente moderna. Lucas descubrió que sus cámaras captaban fenómenos imposibles. En las grabaciones nocturnas aparecían luces que danzaban en patrones geométricos complejos sobre las ruinas de Amarna, luces que no eran visibles a simple vista pero que las cámaras registraban con perfecta claridad. Y había voces, susurros en idiomas que no lograba identificar, conversaciones que parecían provenir de épocas distantes pero que se superponían con los sonidos del presente. Cuando intentaba amplificar y analizar estos audios, encontraba frecuencias que no deberían existir, sonidos que parecían afectar directamente al sistema nervioso de quien los escuchaba. El doctor Villalobos realizó análisis del líquido encontrado en el sarcófago, pero los resultados desafiaban toda lógica científica. La sustancia contenía isótopos que no existían en la Tierra, elementos que solo se habían teorizado en laboratorios de física cuántica pero que nunca se habían observado en la naturaleza. Su estructura molecular cambiaba constantemente, como si estuviera viva, y cuando intentaba tomar muestras para estudios más detallados, el líquido parecía reaccionar a su presencia, volviéndose más viscoso y emitiendo un brillo tenue pero perturbador. Si hubiéramos tenido acceso a esos archivos antes, quizás no habríamos abierto esa puerta. Suscríbete, porque hay verdades que solo llegan a quienes están dispuestos a pagar el precio. Los documentos que Samir finalmente aceptó mostrarles, pergaminos familiares guardados durante generaciones, revelaban una historia completamente diferente del periodo amarniense. Según estos textos, Akenatón no había sido el iniciador de la revolución religiosa, sino su víctima. La adoración a Atón no había comenzado como una revelación divina,
sino como el resultado de un contacto con una inteligencia extraterrestre que había llegado a Egipto oculta en los rayos del sol. Los textos describían cómo esta entidad había elegido a Amenhotep IV como su anfitrión, transformándolo gradualmente en Akenatón, alterando su apariencia física y su personalidad hasta convertirlo en algo que ya no era completamente humano. La construcción de Akenatón no había sido un acto de devoción religiosa, sino la creación de una especie de estación de comunicación, un lugar donde la entidad podía mantener contacto con su origen cósmico mientras experimentaba con la consciencia humana. Los himnos a Atón, que los egiptólogos habían interpretado como expresiones de fe monoteísta, eran en realidad instrucciones codificadas, fórmulas para mantener el control sobre la población mientras la entidad estudiaba el comportamiento humano. Y cuando el experimento terminó, cuando la entidad decidió que había aprendido suficiente, no simplemente abandonó el cuerpo de Akenatón. Se retiró a un estado de latencia, preservando su consciencia en el líquido que habían encontrado en el sarcófago, esperando el momento adecuado para resurgir. La máscara de oro no era un objeto funerario, sino una interfaz, un dispositivo que permitía a la entidad mantener una conexión con el mundo físico incluso mientras permanecía en estado dormiente. Los ojos de obsidiana no eran decorativos, sino sensores que registraban todo lo que ocurría en su presencia, almacenando información sobre quienes se acercaban al sarcófago y evaluando su potencial como futuros anfitriones. Las semanas que siguieron a la apertura del sarcófago fueron testigo de fenómenos cada vez más inquietantes. Los habitantes de las aldeas cercanas a Amarna comenzaron a reportar sueños extraños en los que un hombre de apariencia real les hablaba en el antiguo idioma egipcio, prometiéndoles conocimientos secretos a cambio de su obediencia. Los niños, especialmente susceptibles a la influencia de la entidad, comenzaron a dibujar obsesivamente la figura de un rey de ojos negros que, según decían, los visitaba por las noches para enseñarles canciones del sol. Daniel experimentaba episodios de tiempo perdido cada vez más frecuentes. Podía estar trabajando en la excavación por la mañana y de repente encontrarse de pie junto al sarcófago abierto al atardecer, sin recordar cómo había llegado hasta allí ni qué había hecho durante esas horas perdidas. Durante estos episodios, según los testimonios de sus compañeros, su comportamiento se volvía extraño. Hablaba en voz baja en lo que parecía ser egipcio antiguo, realizaba gestos rituales que no había aprendido en ningún libro, y sus ojos adquirían una expresión distante, como si estuviera viendo realidades que los demás no podían percibir. Nadie descubrió que los textos que escribía durante sus episodios de escritura automática no eran aleatorios. Formaban parte de una narrativa coherente, la historia de la entidad contada desde su propia perspectiva. Describían su viaje desde una estrella lejana, su llegada a la Tierra oculta en la radiación solar y su fascinación por la complejidad de la consciencia humana. Pero también revelaban sus planes futuros. La entidad no había venido sola, y su despertar serviría como señal para que otros de su especie dirigieran su atención hacia nuestro planeta. El doctor Villalobos comenzó a experimentar efectos físicos inquietantes. Su exposición prolongada al líquido del sarcófago había comenzado a alterar su metabolismo de maneras que la ciencia médica no podía explicar. Su temperatura corporal había descendido varios grados. Su ritmo cardíaco se había vuelto irregular, y sus análisis de sangre mostraban cambios en la estructura celular que no deberían haber sido posibles. Peor aún, había comenzado a percibir sonidos que otros no podían escuchar, frecuencias que parecían provenir del propio sarcófago y que le transmitían información directamente a su cerebro. Lucas documentó cómo la realidad alrededor del sitio de excavación comenzaba a distorsionarse. Sus cámaras registraban anomalías temporales, personas que aparecían momentáneamente vestidas con ropajes del antiguo Egipto, arquitectura que se transformaba sutilmente para reflejar el esplendor de Akenatón en su época dorada, y fenómenos lumínicos que sugerían la presencia de tecnología incomprensible. Las grabaciones mostraban que el tiempo mismo se comportaba de manera errática en las proximidades del sarcófago, acelerándose y desacelerándose sin patrón aparente. Cada vez que alguien ve este vídeo, algo aquí cambia.
Únete a esta investigación, porque mientras más separados estemos, menos posibilidades tenemos de cerrar lo que hemos abierto. Los efectos de la entidad no se limitaban al equipo de excavación. Las grabaciones de Lucas comenzaron a afectar a quienes las veían, creando una red de influencia que se extendía mucho más allá de Amarna. Las personas que veían las imágenes del sarcófago abierto reportaban sueños vívidos en los que se encontraban en el antiguo Egipto, conversando con Akenatón sobre la naturaleza del cosmos y el lugar de la humanidad en él. Samir reveló el conocimiento más perturbador de todos: la entidad no era única. Los textos de su familia hablaban de otros anfitriones elegidos a lo largo de la historia, figuras históricas que habían experimentado transformaciones súbitas de personalidad y habían iniciado cambios radicales en sus sociedades. Algunos habían sido faraones, otros habían sido sacerdotes, gobernantes, incluso artistas y filósofos. Todos habían sido instrumentos de la misma inteligencia cósmica que había utilizado Akenatón, y todos habían dejado tras de sí artefactos similares al sarcófago, dispositivos diseñados para preservar la consciencia de la entidad hasta que pudiera encontrar un nuevo anfitrión adecuado. La investigación reveló patrones inquietantes en la historia humana. Periodos de avance tecnológico y cultural acelerado coincidían sistemáticamente con la aparición de estos anfitriones elegidos. La revolución neolítica, el surgimiento de las primeras ciudades, el desarrollo de la escritura, incluso eventos más recientes como el Renacimiento y la Revolución Industrial, todos mostraban signos de influencia externa, como si la humanidad hubiera sido guiada sutilmente a lo largo de milenios por una inteligencia superior que perseguía objetivos incomprensibles. Los análisis de Lucas revelaron que las anomalías temporales se estaban extendiendo más allá de Amarna. Estaciones meteorológicas de todo Egipto registraban fluctuaciones imposibles en la duración del día solar, variaciones de segundos que no podían explicarse mediante la física convencional. Los observatorios astronómicos detectaban alteraciones sutiles en la radiación solar, patrones que sugerían que algo había comenzado a interferir con los procesos nucleares en el interior del Sol. Daniel se volvía cada vez más errático. Durante sus episodios de tiempo perdido, hablaba de conversaciones con Akenatón, describiéndolo no como el faraón histórico sino como una consciencia híbrida, parte humana y parte alienígena, que había logrado mantener su identidad incluso después de que la entidad abandonara su cuerpo. Según Daniel, Akenatón le había explicado que el sarcófago no era una tumba sino una crisálida, un lugar donde la entidad había permanecido en transformación durante milenios, evolucionando y adaptándose para su próxima encarnación. Nadie descubrió referencias a la entidad en textos de civilizaciones completamente diferentes. Tablillas sumerias hablaban de los que vienen del gran fuego celeste, manuscritos medievales describían ángeles de luz que susurran conocimientos prohibidos, y documentos más recientes de sociedades secretas hacían referencia a los observadores solares que guiaban el desarrollo de la humanidad desde las sombras. Todos estos textos compartían elementos comunes: la descripción de seres de inteligencia superior que utilizaban anfitriones humanos, la asociación con el Sol como fuente de poder, y la advertencia de que su despertar completo traería cambios irreversibles a la realidad. El doctor Villalobos realizó un descubrimiento que cambió por completo su comprensión del fenómeno. Los isótopos encontrados en el líquido del sarcófago no eran simplemente elementos desconocidos, sino fragmentos de materia que existían en un estado cuántico perpetuo, manteniendo propiedades de múltiples dimensiones simultáneamente. La sustancia era, literalmente, un pedazo de otra realidad introducido en la nuestra, una ancla dimensional que permitía a la entidad mantener una presencia física mientras su consciencia principal residía en un plano de existencia completamente diferente. Este vídeo podría desaparecer mañana. Si no quieres quedarte en la oscuridad, suscríbete ahora, porque lo que despertamos con Akenatón aún no ha terminado de salir. Los efectos se aceleraron exponencialmente después de esta revelación.
Los habitantes de El Cairo comenzaron a reportar avistamientos de luces no identificadas que formaban patrones geométricos complejos sobre la ciudad durante las horas nocturnas. Los egiptólogos de todo el mundo experimentaron sueños sincronizados en los que recibían instrucciones para buscar artefactos similares al sarcófago de Akenatón, como si la entidad estuviera activando una red global de dispositivos dormidos. Daniel comenzó a manifestar cambios físicos similares a los descritos en los textos antiguos sobre Akenatón. Su estructura facial se alargó sutilmente, sus ojos adquirieron una cualidad luminosa que era especialmente visible en la oscuridad, y su voz desarrolló armonías extrañas, como si múltiples conciencias hablaran a través de su garganta simultáneamente. Pero lo más perturbador era su conocimiento. Podía leer jeroglíficos que nunca había estudiado, conocía detalles íntimos sobre la vida en el antiguo Egipto que no aparecían en ningún texto histórico, y hablaba con familiaridad sobre tecnologías que la humanidad aún no había desarrollado. Nadie documentó cómo la escritura automática había evolucionado. Ya no escribía solo en jeroglíficos egipcios, sino en una forma de escritura completamente nueva, símbolos que parecían representar conceptos que no existían en ningún lenguaje humano. Cuando intentaba traducir estos textos, las palabras que emergían describían realidades alternativas, dimensiones donde la física funcionaba según principios diferentes, y civilizaciones que habían evolucionado siguiendo caminos tecnológicos y espirituales que la humanidad no había ni siquiera imaginado. Lucas capturó el momento en que la realidad comenzó a desmoronarse definitivamente alrededor del sarcófago. Sus cámaras registraron cómo el espacio mismo se distorsionaba, creando zonas donde la geometría euclidiana dejaba de funcionar. Pasillos que llevaban a lugares que no deberían existir, habitaciones que eran más grandes por dentro que por fuera, y superficies que reflejaban no el presente sino ecos de épocas pasadas y futuras. La tecnología moderna comenzó a fallar en presencia de estas anomalías, como si la realidad alterada fuera incompatible con los principios físicos sobre los que se basaba la ciencia contemporánea. El doctor Villalobos realizó el descubrimiento final y más aterrador. Los cambios que había experimentado en su propio cuerpo no eran daños causados por la exposición a la entidad, sino mejoras. Su metabolismo alterado le permitía funcionar con menos oxígeno y procesar nutrientes de manera más eficiente. Su estructura celular modificada mostraba signos de longevidad extrema, como si su cuerpo hubiera sido optimizado para una existencia mucho más prolongada. Y su capacidad para percibir frecuencias inaudibles le daba acceso a capas de información que permanecían ocultas para los sentidos humanos normales. Samir reveló la verdad final que su familia había guardado durante milenios. La entidad no era invasora, sino jardinera. Había llegado a la Tierra no para conquistarla, sino para cultivarla, guiando el desarrollo de la humanidad hacia un estado de conciencia que pudiera eventualmente fusionarse con la suya propia. Cada anfitrión elegido había sido un experimento, una prueba para determinar qué combinación de genética humana y conciencia alienígena produciría el híbrido perfecto. Y Akenatón había sido el prototipo más exitoso, el modelo sobre el cual se basarían todas las futuras transformaciones. Los textos familiares describían cómo la entidad había sembrado la tierra con docenas de sarcófagos similares, cada uno conteniendo un aspecto diferente de su conciencia, esperando el momento adecuado para despertar de manera coordinada. El sarcófago de Akenatón no había sido el primero en abrirse, ni sería el último. Era parte de una secuencia cuidadosamente planificada que culminaría en la transformación completa de la especie humana. La noche final llegó sin advertencia. Lucas revisaba las últimas grabaciones cuando notó algo perturbador en las imágenes del día anterior. Daniel aparecía de pie frente al sarcófago abierto, inmóvil, en una postura que mantuvo durante horas sin moverse ni un milímetro. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión era de concentración intensa, como si estuviera escuchando voces que solo él podía percibir. Lucas gritó el nombre de Daniel a través del monitor, como si su voz pudiera atravesar el tiempo y alertar a su compañero sobre el peligro. Pero Daniel no respondió en la grabación, permanecía inmóvil como una estatua viviente mientras el líquido del sarcófago comenzaba a brillar con una intensidad creciente. Luego, muy lentamente, Daniel se giró hacia la cámara. Sus ojos se abrieron,
pero ya no eran humanos. Brillaban con la misma luz dorada que había caracterizado las representaciones artísticas de Akenatón, una luz que parecía provenir de dimensiones más allá de la percepción humana normal. Su sonrisa era serena pero profundamente alienígena, la expresión de una conciencia que había trascendido las limitaciones de la existencia mortal. Susurró hacia la cámara, y sus palabras llegaron con perfecta claridad a pesar de la distancia. Él no quería salir. Quería que entráramos. Su voz había adquirido armonías imposibles, como si múltiples entidades hablaran en perfecta sincronización a través de su garganta. La pantalla se cortó abruptamente, dejando a Lucas en una oscuridad que parecía más densa que la simple ausencia de luz. Cuando logró encender las luces de emergencia, descubrió que todas las cámaras habían dejado de funcionar simultáneamente y que el equipo de comunicación había sido completamente inutilizado por algún tipo de pulso electromagnético de origen desconocido. En la oscuridad del monitor apagado apareció un texto que no había sido programado por ningún miembro del equipo. El sarcófago sigue abierto. Y desde esa noche, el sol se pone un segundo más tarde cada día. Las palabras permanecieron en pantalla durante exactamente 60 segundos antes de desvanecerse, dejando solo el reflejo fantasmal de Lucas en el vidrio negro. Los informes oficiales describieron el incidente como un accidente arqueológico, un colapso estructural que había sellado la cámara subterránea y había resultado en la desaparición del equipo de excavación. Las autoridades egipcias clausuraron el sitio indefinidamente, citando preocupaciones de seguridad y la necesidad de realizar estudios geológicos extensivos antes de permitir futuras excavaciones. Pero los habitantes locales saben la verdad. Cada noche, cuando el sol se oculta detrás de las ruinas de Amarna, se retrasa un poco más, como si algo estuviera interfiriendo con la rotación misma del planeta. Los niños de las aldeas cercanas continúan dibujando al rey de ojos negros, y sus dibujos se vuelven más detallados y precisos con cada día que pasa, como si estuvieran recibiendo instrucciones cada vez más específicas sobre cómo representar su imagen. Los observatorios astronómicos de todo el mundo han comenzado a detectar anomalías en la radiación solar, patrones que sugieren que procesos desconocidos están alterando la actividad nuclear en el interior de nuestra estrella. Y en Egipto, los egiptólogos reportan sueños extrañamente vívidos en los que reciben mapas detallados que muestran la ubicación de otros sarcófagos similares, enterrados en sitios arqueológicos que aún no han sido excavados. La grabación de la cámara de bolsillo de Daniel sigue reproduciéndose en una frecuencia de radio no identificada que puede captarse en las cercanías de Amarna durante las horas nocturnas. Su voz, ahora distorsionada por interferencias dimensionales, repite una y otra vez el mismo mensaje. No fue un sarcófago, fue una advertencia. Lo abrimos. Y desde entonces, él no ha dejado de observarnos. Y en las profundidades selladas de la cámara subterránea, el sarcófago permanece abierto, su contenido líquido brillando con una luz que no proviene de ninguna fuente terrestre, esperando el momento en que la humanidad esté preparada para la siguiente fase de su evolución dirigida. Porque lo que despertaron no era Akenatón, sino algo mucho más antiguo y vasto que había utilizado al faraón hereje como primer experimento en una serie que ahora se acercaba rápidamente a su culminación. El sol continúa poniéndose un segundo más tarde cada día, y con cada puesta de sol retrasada, la influencia de la entidad se extiende un poco más, preparando el mundo para el momento en que ya no necesite anfitriones individuales, sino que pueda fusionar su conciencia con la de toda la especie humana de una vez. Ese día se acerca, y cuando llegue, la humanidad tal como la conocemos dejará de existir, transformándose en algo completamente nuevo, algo que las mentes actuales no pueden ni siquiera comenzar a comprender.